Hola a todos, yo soy Asaí de Spanish Comprehensible Input y en el video de hoy veremos cómo dar consejos, sugerencias y recomendaciones. Antes de empezar con la explicación, voy a dar una pequeña, valga la redundancia, explicación de lo que es un consejo, una sugerencia y una recomendación. ¿Ok? Un consejo es una opinión. Yo opino, ¿ok? Que se usa para guiar, ¿ok? Guiar a una persona, ¿ok? Guiar a una persona por un buen camino, por así decirlo. Un buen camino para que haga algo de la mejor manera posible, ¿ok? Y que todo salga bien. Una sugerencia es algo que se puede recomendar, ¿ok? Una sugerencia es, se puede decir que también como un consejo, pero el consejo es más personal, ¿ok? Más personal. De hecho, una recomendación y una sugerencia son sinónimos, ¿ok? Recomendación y sugerencia son sinónimos, por lo tanto, son lo mismo, ¿ok? Para dar consejos o recomendaciones, vamos a empezar de una vez con el video, ¿ok? Vamos a hacer 6 tipos de expresiones que se usan en el español de manera muy habitual para dar una recomendación, un consejo o una sugerencia, ¿ok? Empezamos con la número 1, ¿ok? Número 1, que es de manera directa, ¿ok? Dar un consejo, una orden, una sugerencia de manera directa, ¿ok? De manera directa a la persona, ¿ok? Yo te estoy diciendo algo a ti, ¿ok? Por ejemplo, no fumes, no, ¿ok? No fumes, fumar, ¿ok? No fumes y no comas, comer mucha, ¿ok? Mucha comida chatarra, ¿ok? Golosinas, papas fritas, no, ¿ok? Eso es como un consejo de manera directa. Yo te digo a ti de manera directa, a ti, que no hagas una acción, ¿ok? No escuchar música con el volumen alto, ¿ok? Alto, con el volumen muy alto, porque te puedes lastimar los oídos. Como pueden ver, son consejos de manera muy directa hacia las personas que se les dice, ¿ok? Que se les dice esta clase de consejos. Vamos con la número 2, que es deber y tener que, ¿ok? Deber y tener que son sinónimos, ¿ok? Y los dos implican una obligación. Tener que hacer una acción sí o sí, ¿ok? No hay forma que no se pueda hacer esto. Por ejemplo, debes de lavar las manos, debes de lavarte las manos antes y después de ir al baño y antes de comer, ¿ok? Antes de comer algo. Es un consejo, una recomendación. Deberías, ¿ok? Deberías es una sugerencia, ¿ok? Una recomendación o un consejo es de manera más directa. Una sugerencia es deberías, ¿ok? Deberías de hacer tu tarea o hacer lo que te encargaron en tu trabajo, ¿ok? Tener que tener que hacerlo, pues vamos con el ejemplo de tener que. El ejemplo, no sé, yo me siento enfermo, me tengo dolor de garganta, ¿ok? Cuando sientes malestar, un dolor de garganta, tienes que ir con el doctor, tienes que ir al médico para atenderte, ¿ok? Por ejemplo, no poder ir al trabajo
porque estoy muy enfermo, tendrías, ¿ok? Una sugerencia. Tendrías que llamar a tu jefe y decirle que no podrás ir al trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que ir, tienes que ir al doctor, ir con el doctor, ir al médico para tener una consulta, ¿ok? Vamos con la número 3, que es aconsejar, recomendar, o lo mejor es que, etcétera, ¿ok? Son muchas expresiones. Vamos con los ejemplos de manera directa, ¿ok? Yo les aconsejo a ustedes, ¿ok? A ustedes que ven mis videos, que si tienen alguna duda, escriban aquí abajo en los comentarios en su idioma, ¿ok? En el idioma en el que ustedes hablen, y yo trataré de responder sus dudas, ¿ok? Recomendar, ¿ok? Recomendar. Yo recomiendo mucho a la gente que estudia idiomas, el ver series y películas en el idioma en el que están estudiando. Si tú estás estudiando inglés, puedes ver películas en inglés, series en inglés, leer libros en inglés, ¿ok? Para que te acostumbres y puedas darle un mayor sentido a el idioma. ¿Ok? O también para entrenar tu oído y tener una mejor comprensión. Tener una mejor comprensión. Vamos con lo mejor es que también es como una sugerencia, una recomendación. Lo mejor es que usen ustedes todo el tiempo que puedan y que tengan el tiempo para leer, para escuchar todo el contenido, series, películas, libros en español. Todo el contenido en español que puedan, ¿ok? Ya sea 10 minutos al día, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, el tiempo que ustedes les quieran dedicar, pero que sea constante, que sea todos los días o de lunes a viernes, ¿ok? Esa es una recomendación, una sugerencia, como el que añadirá un consejo. Ese es mi consejo y a mí me ha funcionado. Espero que a ustedes también les funcione. Vamos con la expresión número 4, que es yo, que tú, o yo en tu lugar, ¿ok? Estas expresiones son muy recurrentes y se refieren a ponerse uno, ¿ok? A ponerse uno en el lugar de la persona que está pasando por un momento un tanto difícil, ¿ok? Un tanto difícil, y es decir, ¿qué harías tú? ¿Ok? ¿Qué harías tú en el lugar de otra persona? ¿Ok? Ejemplo. Hola. Oye, ¿qué pasa? ¿No has visto a María? ¿Has visto? No la he visto. ¿Por qué? Es que se enojó mucho conmigo ayer. Y no sé qué hacer. Yo
yo en tu lugar le pediría una disculpa, pedirle perdón. o yo iría a su casa a pedirle una disculpa. Yo iría a su casa a pedirle una disculpa. O yo que tú esperar un poco más de tiempo hasta que se le pase el enojo. ¿Ok? Esas son formas de ponerse en el lugar de la otra persona para dar una respuesta de manera personal, ¿ok? De la forma en la que tú actuarías en el lugar de la otra persona. Vamos con la expresión número 5, ¿ok? Que es y si. Esta expresión deben de recordar. Esta expresión del video de proposiciones que hice hace unas semanas. Yo les aconsejo a ustedes que vayan a verlo. Bueno, siguiendo con la expresión. Y se sugiere una acción, ¿ok? Una acción. Y si estudiar para el examen de mañana, yo no quiero reprobar. Y si es una sugerencia, ¿ok? Vamos con la expresión número 6 y última de este video. La expresión número 6, que es ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y una acción. Igual que y sí y una acción. ¿Por qué no? Esta expresión también lo podrán recordar si vieron el video de las proposiciones, cómo rechazarlas y aceptarlas, del video de proposiciones, sugerencias, etc. Recuerden muy bien que una sugerencia es lo mismo que una recomendación, ¿ok? Son muy similares. Un ejemplo de ¿por qué no? Ejemplo. Sigo muy enfermo. ¿Por qué no vas a consultar? ¿Por qué no vas a consultar con un doctor? ¿Ok? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ok? Y una sugerencia. ¿Ok? Y fin. Esto ha sido todo por hoy. Y espero que les sea de mucha ayuda en su camino de aprendizaje en el español. ¿Ok? Nos vemos en otro video. Los quiero.